Este es un nuevo episodio de nuestro podcast, un podcast de laboratorio veterinario para clínicos veterinarios. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora Amparo Henao. Es la directora técnica y científica del laboratorio CIB, un laboratorio partner de Mascolab, ubicado en la ciudad de Medellín. Así que, bueno, cordialmente invitadísima, doctora. ¿Verdad que muchas gracias por este espacio que nos dedica a nosotros y a nuestra audiencia como tal? Recuerden que estamos en YouTube como Mascolab, estamos en Spotify y en Apple como Mascolab. Síganos en nuestras redes sociales. La doctora Amparo es bacterióloga, es especialista en microbiología clínica. Para mí es una persona muy respetable en el mercado porque tiene un historial muy gigantesco que nos va a comentar en este podcast, en el cual va a tratar sobre el análisis del coprológico. Un examen que, Doc, yo creo que no va a pasar de moda. Este es un examen que he visto que en clínica como tal humana ya no se usa tanto, pero en medicina veterinaria sigue usándose muchísimo y para mí pues tiene un valor muy especial y hoy vamos a enseñarlos a ustedes a interpretar este examen, a dar unos tips súper especiales para que ustedes tengan una trazabilidad de este examen y aprendan a interpretarlo y llevarlo a la clínica diaria. Doctora, bienvenida. Buenos días, Dani. Encantada de estar aquí, encantada de poder compartir algo de la información que creo que es importante que los médicos veterinarios y las personas tengan acerca de cosas tan importantes como es la atención de una mascota y parte desde una buena toma de muestras. Yo siempre he pensado que el laboratorio veterinario es la mano derecha en una clínica veterinaria y pues por tanto en el médico veterinario, que es la persona que toma decisiones, ¿no? Y la imagenología es como la mano izquierda, ¿no? De ese médico veterinario. Y siento que hacer ese match, esa unión entre estas dos herramientas es súper especial para poder llegar por lo menos, acercarnos hacia un diagnóstico definitivo, Doc. En cuanto al tema de coprológico, Doc, creo que es una herramienta que existen muchas formas de reportar. Yo sé que cada laboratorista tiene la suya. Hoy nos va a compartir usted la suya, ¿cierto? Y les invito a que se queden hasta el final del podcast porque la autora nos va a dar unos tips en cuanto a tomas de muestra, tips de cómo interpretar estos resultados de laboratorio. Hoy la primera pregunta es, ¿cuál sería esta muestra ideal, ¿sí? Para realizar un coprológico? Es decir, lo mandamos en solución salina, lo mandamos seco, cuánta cantidad debería yo enviar, cuánto utilizamos nosotros en el laboratorio, Doc. Bueno, lo más importante es, primero, que sea en un recipiente adecuado, de un tamaño de boca ancha, ¿sí? Y que sea debidamente marcado. ¿Cuál es la marca? El nombre del paciente, que se llama Rayo, que se llama Coquito, que se llama Pepe, y que sea en el cuerpo del tarro, no en la tapa. ¿Por qué no en la tapa? Porque si tú lo colocas en la tapa y yo tengo un frasco con la misma tipo de tapa del que yo tengo, entonces yo me puedo equivocar. Entonces yo le estoy dando un diagnóstico a Pepe y era el diagnóstico de Tito. Entonces hay que tener como esa parte importante que esté debidamente marcada. Que la materia fecal sea una materia fecal fresca. Otra cosa importante es, no se necesita una cantidad grande, se necesita más o menos 1 gramo. Esto es uno de los problemas más grandes, Doc, en los laboratorios, ¿no? Que llegan muestras y sin marcar, dice copito, pero ¿cuántos copitos puede recibir un laboratorio en el día? Aquí la invitación es que siempre marquemos el nombre del paciente, la raza, si se puede. Algo que me pareció muy característico de unas clínicas y es que le colocan el nombre del paciente y el apellido del propietario. Sí, por ejemplo, Copito Flores, ¿sí? Otra Ujú. cosa que podemos colocar en el frasco es el nombre de la clínica o si la clínica tiene un nombre muy grande, colocar al menos las iniciales de esa clínica y el tipo de examen que usted requiere hacer. ¿Qué examen nosotros vamos a realizar? Es decir, un coprológico, un coproscópico, hace parte de un seriado o un coprocultivo.
y demás exámenes que se desprenden de estas pruebas complementarias a partir de una materia fecal. Entonces, pues esto me lleva Doc, a la segunda pregunta y es los tiempos de almacenamiento de la muestra. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo conservar? Y esto pues es una pregunta bastante interesante porque cuando estamos haciendo un seriado, pues no todos los días voy a mandar la muestra al laboratorio o sí se debería mandar todos los días, Doc. Eso depende, el tiempo de toma de muestra es muy relativo, ¿sí? La idea es que se tome y que el mismo día se realice la muestra. Entonces, si es en un perro, ojalá tomarlo en el momento en que el animalito ha hecho su deposición en la manga o algo, pues recogerlo, pero no que no tenga en contacto la materia fecal con la hierba o con el piso, porque ahí puede haber otro tipo de parásitos. Entonces, lo más importante es como eso. Para los seriados, no necesariamente tiene que ser los mismos el mismo día. Puede ser días intermitentes. Me explico, puedo hacerlo lunes, martes y miércoles, o puedo hacerlo lunes, miércoles y viernes, porque lo más importante que tenemos que tener aquí es el ciclo de vida que tiene el parásito. Yo creo que es una manera bastante práctica de poderla hacer porque pues muchos propietarios no tienen todos los días el mismo tiempo para poder llevar esas muestras hasta la clínica y luego que la clínica solicite la ruta de recolección a los laboratorios, ¿no? Eso es bastante clave. Yo creo, y uno de los problemas que también se tenían, por ejemplo, yo, pues mi escuela, al igual que usted, es bacteriología humana como tal. Teníamos esos problemas en los laboratorios cuando trabajaba en esa época en los laboratorios humanos, y es que recibíamos muestras y ya venían muy secas. Entonces, no sé si esto tenga que ver el momento en que nosotros vamos a colocar en solución salina o en Lugol como tal. ¿Nos podría dar de pronto algunos tips sobre esto? O sea, se puede conservar con solución salina. Es lo único, solución salina. Sobre todo porque de esa manera el parásito, si está ahí, puede tener, puede pues como lo podemos observar vivo. Por ejemplo, una yardia, trofosoditos de yardia, trofosoditos de tricomonas o, o larvas de ancilostoma, una larva raplitiforme de ancilostoma, entonces la podemos observar vivas. Em, es importante en esa parte la manera como se va a enviar, porque si no se toma de manera adecuada, entonces puedo em, ocasionar daño y pueden morir esos parásitos. Entonces, no voy a dar, el laboratorio no va a dar un resultado que es el que está de pronto esperando el médico. Bueno, esto para las clínicas, ¿no? Pero los propietarios no tendrían solución salina en sus apartamentos, en sus casas. Entonces, la idea es que el médico veterinario pues aliste esta muestra, ojalá en solución salina, y la pueda enviar al laboratorio, ¿no? Una de las técnicas, Doc, que más se usan en el mercado, tanto de grandes especies como de pequeñas especies, son las técnicas de flotación. Y la verdad, estas técnicas me parecen muy buenas, sobre todo cuando estamos hablando de parásitos grandes, cuando de pronto estamos hablando no de quiste ni trofosoditos, sino estamos hablando ya de huevos como tal. ¿Qué Ujú. técnica es la que usted más usa en el laboratorio Cedivet y por qué? La que nosotros usamos en el laboratorio es una concentración alta de soluto de sal. Mientras más alto sea el soluto, flotan más fácil los huevos o los protozoarios o las larvas. En mi experiencia, de verdad, yo en la parte de flotación la literatura dice que uno observa en esa flotación las larvas, no ha sido, pues yo no he visto la verdad como las larvas, pero sí observo mucho la parte de quistes, huevos y trofozoitos. Es importante también la flotación en la parte veterinaria, porque muchas veces en el examen directo, que es colocarle una gota de solución salina y otra de Lugol, y de eso colocar más o menos una pequeña cantidad de la muestra en cada una de esas gotas de solución salina y de Lugol, muchas veces los parásitos no hay suficiente cantidad porque apenas está saliendo de su ciclo de vida, porque está en tratamiento. Entonces tú en el directo no ves, digamos, el huevo.
Y me pasa muchas veces que cuando yo miro en la flotación, observo los huevos de ancilostoma, de toxocara, sobre todo de ancilostoma. Entonces eso le da una orientación tanto a nosotros como clínicos, como bacteriólogos y a los clínicos cuando de pronto están haciendo un tratamiento para ese parásito y que de pronto todavía no ha sido muy óptimo, porque la flotación uno le dice el grado de infección en que está. Entonces, cuando yo veo que está, digamos, escasa y moderada, eso está indicando o que el paciente no está en tratamiento o que el tratamiento no es el más adecuado. Obviamente, cuando hay una infestación, por así decirlo, de que yo veo una gran infección severa, lo que me está indicando es que el paciente está con una parasitosis severa y está ocasionando trastorno no solamente a nivel intestinal, sino que puede ocasionar otros trastornos porque hay ciertos parásitos que pueden migrar a otros órganos. Es decir, todos los coprológicos y coproscópicos que se remiten hacia el laboratorio, ¿a todos se les monta técnica de flotación, Doc, o alguna Sí, recomendación? hay una manera que hay que hacer. ¿Qué es un coprológico? El coprológico consta de dos partes. Un análisis macroscópico y en ese análisis macroscópico vamos a observar el aspecto, la consistencia y el color. Esos tres aspectos dan mucha información al médico veterinario. ¿Por qué? Porque si yo le digo que el aspecto es diarreico o que el aspecto es mucoide o que si el aspecto es normal, me está indicando que hay una patología o que el paciente está normal. La consistencia, si está líquida, si está mucoide, si está pastosa, también me está indicando alguna patología. Y el color también nos da una información porque si yo veo que da diferentes colores, si es digamos color café, que es el color normal, que es el que da en la conversión de de la bilirrubina en biliverdina y de ahí para que va al color de la bilis, entonces el color es normal. Pero si hay una obstrucción intestinal, la muestra se dice que es incolor y es acólica. Entonces me está diciendo, ya le estoy dando un tip al médico donde le estoy diciendo, ojo, mire, el paciente puede tener una obstrucción intestinal y me está eliminando materia fecal sin color. Otro sería la melena, que hablamos en la parte de humanos, que es la sangre, que puede haber que es sangre no digerida y que da un color oscuro. ¿Sí? Entonces, Sí. otro, digamos, es verde porque está consumiendo, le están dando antibióticos. Otro da amarillo porque son pacientes, digamos, en cachorritos que les están dando todavía leche materna y esa leche materna es rica en grasa. Entonces, toda esa parte macroscópica es muy importante. Y en la microscópica, entonces hacemos el análisis químico, donde hacemos la parte de pHs o de azúcares reductores cuando hablamos de un coprograma. Y la otra es el análisis parasitológico, donde estamos mostrando si hay parásitos y además de eso estamos dando otra información que es importante, si cómo está la microbiota bacteriana, si hay eritrocitos, si hay leucocitos, si hay piocitos, si hay histiocitos, si hay levaduras, si hay grasa, si hay moco. Y hay que Sí, quitar siga. como ese paradigma que coprológico no es igual a parásitos. Es Eso iba a agregar, no, simplemente, eso iba a agregar, Doc, sí, porque he sí, visto en sí. algunos reportes de grandes especies en la que, coprológico, no se observan parásitos intestinales, no más. O sea, no hay examen macroscópico, ni microscópico, ni leucocitos, ni grasas, ni fibras musculares, ni fibras vegetales, ni levaduras, cosas que yo creo que en No clínica importa. tiene un interés esa información y que se está obviando, ¿no? Y aquí es Ujú. donde los reportes varían, ¿no? Depende a cada laboratorio donde usted donde vaya a remitir un coprológico. Y bueno, en nuestra escuela, en bacteriología, yo creo que nos enseñan a reportar todo lo que veamos, absolutamente todo. El Total. problema cuando hacemos una flotación o cuando se hace solo flotación, y es porque de pronto algunos clínicos, no sé si de pronto alguno de sus las veterinarias que le remiten a su laboratorio, le piden solamente técnica de flotación, ¿no? O también va el término coprológico allí. Siempre en el laboratorio siempre se hace el análisis de flotación y el análisis de la microscópico, ¿sí? Lo que yo te digo, en el análisis en la flotación, yo voy a ver huevos, quistes y larvas.
Y en eso también puedo ver protozoarios, nematodos y cestos, ¿cierto? Pero eso también sería el análisis microscópico. Pero además de eso, yo pienso que la información que le da el coprológico es muy grande y tenemos que quitarnos ese paradigma de que si no salió parásitos, entonces dice, es que está negativo. Entonces yo le pregunto a mis clientes, ¿negativo a qué? Porque es que yo no le estoy diciendo a él que no hay, yo sí lo estoy diciendo es que no se observa. En ningún momento se le está dando una información donde digo, no es negativo porque no hay. Simplemente en esa muestra, en ese momento donde se tomó esa muestra, el parásito, debido al ciclo de vida, no está saliendo a la parte intestinal ni lo está evacuando el animalito. Lo que pasa es que hay larvas L1, L2, L3 y no todas están expulsando huevos. Por ejemplo, las L1 no tienen huevos, por ejemplo. O sea, Mm. solamente hay proglótides si es que ya se fragmentó o vemos solamente gusanos como tal intactos en la materia fecal. Y uno de los tips que yo creo que aportaríamos en este podcast es que si vemos en la materia fecal gusanos, es bueno mandárselo por aparte al laboratorio y aparte la materia fecal, los dos por Ujú. aparte para que el laboratorio, pues le estoy facilitando el trabajo, ¿no? Que me identifique esta macroestructura y que luego vaya a las técnicas de flotación a buscar huevos o no. ¿Por qué? Porque si solamente mandamos una materia fecal, como dice la doctora Amparo, pues puede ser que no hayan huevos, pero si hay larvas, pero dentro del pedacito, ese gramo que me mandó de materia fecal, no hay huevos, ni hay parásitos adultos. ¿Me explico? Por eso es muy importante mandar las dos cositas por separado. Especies menores como es el canino y el felino, lo que más observamos es el ancilostoma canino, que es de la familia del género Uncinaria, familia Ancylostoma, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y una pregunta, bueno, esto es desde mi punto de vista. No sé por qué en los humanos estas desparasitaciones ya no son cada 6 meses, sino puede ser ya cada año. ¿Y por qué en clínica se recomienda? Y bueno, eso es lo que dicen las casas comerciales, no yo, no, ni usted, es cada 3 meses o mínimo cada 6 meses. Si hoy en día, pues un propietario, bueno, desde mi punto de vista, ya el perro casi que es un integrante de la familia y es muy, muy bien cuidado, ¿no? Claro, hay otra población que no es muy bien cuidada y que de pronto sí el contacto es más frecuente con aguas residuales o con aguas depositadas y demás, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo siempre creo, y es mi punto de vista, no sé usted qué piense, yo creo que se debería desparasitar, pero primero se debería hacer un coprológico, ¿no? Antes de tomar la decisión de desparasitar. ¿Cuándo es recomendable un coprológico seriado? El coprológico seriado es cuando el médico tratante de ese paciente le ha hecho los coprológicos y el paciente sigue, digamos, con una diarrea intermitente, porque puede ser que tenga una semana bien, otra semana regular, que el animalito no aumente de peso, que el animalito esté decaído y eso indica que de pronto sí hay un proceso parasitológico en el animalito. No necesariamente también ha pasado, porque ha pasado muchas veces en el laboratorio que se hacen los seriados y sigue saliendo sin parásitos, sin decir que no los tenga. El paciente sigue así, se le recomienda nosotros en la parte del laboratorio que haga un coprograma. En ese coprograma, además de que tiene la parte parasitológica y microbiológica, hace estudio físico-químico y hace el estudio del pH, de si tiene azúcares reductores, si tiene sangre oculta y se le hace una coloración de RAI para ver si hay un proceso infeccioso o es un proceso viral. Y además también le está dando una información a ese ecograma si el paciente puede tener un desorden metabólico y también le puede ayudar mucho. La siguiente pregunta tiene que ver con por qué la mayoría de los coprológicos salen negativos. Y yo sé que hay muchos laboratorios, ¿no? Que yo le llamo esto de confusión a mi necesidad, ¿no? Porque recordemos que Sí, en este mercado, entre usted más positivo reporte, pues muchos más clientes tiene, ¿no? Pero yo creo que en otros laboratorios tenemos que ser
muy imparciales al momento de nosotros reportar y desde mi punto de vista, como laboratoristas, no deberíamos tener acceso a una historia clínica. Este es mi punto de vista. Sé que hay muchos que sí lo necesitan y demás, pero yo pienso que el laboratorio debería ser imparcial. Hay muchos laboratorios que reportan, en vez de levaduras, reportan Cryptosporidium, por ejemplo. En vez de estas levaduras, reportan quistes de Giardia. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde vienen estos tratamientos maltratados, valga la Mm. redundancia, porque el clínico cree lo que está escrito en el papel, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, Mascolab está llevando a cabo un proceso en el que estamos descubriendo a todos estos laboratorios que generan reportes en la cual engañan al veterinario y el veterinario, pues, de manera inconsciente engaña al propietario, ¿no? Administrando un antiparasitario o un antibiótico, pues mal usado porque pues, se generó un mal reporte, ¿no? Yo sí quisiera que usted nos diera su punto de vista de por qué estos coprológicos siempre, pues la mayoría de veces salen negativos. Doc, siempre ha sido como el rompecoco de un laboratorio clínico. Y es porque, te digo algo, a mí me dicen, doctora, pero es que yo mandé a un examen a otra parte y me salió esto y esto y esto. Entonces es lo que yo le digo, bueno, utilizaste la misma muestra, mandaste la misma muestra, aún la misma muestra. Si tú la colocas con la parte, puede que en la parte que le mandaste al laboratorio CEDIVET no esté el parásito. Y en la muestra que mandaste al laboratorio de Pepe Pérez estaba el parásito. Lo que pienso, doctor, es que uno tiene que ser ético y coherente con lo que uno hace y ve. Por ganarme un cliente, entonces yo voy a reportar algo que no veo. Es que una de las cosas que te dicen a ti es la ética, es no decir mentiras. Yo no me siento capaz de decir una mentira, la verdad. Pues me siento como que yo estoy robando. Bueno, Entonces, esto ha pasado en muchos tipos de mercado, ¿no? Y sí, como le digo, pero es entonces que que lo sigan haciendo los otros, pero la idea es, y yo creo que por eso nos hemos entendido usted y yo, doctor, y es que nosotros hacemos las cosas como tienen que ser. O sea, usted tiene que reportar lo que ve. Vemos 3 veces un coprológico. ¿Por qué 3 veces? El directo, que es con solución salina. Tú lo ves en 10x y en 4x, en 40x. En sí, 10x porque tú ves más macro, pero no enfocas, pero en ese 10x tú estás viendo el coprológico y cuando menos piensas, ves algo que se está moviendo, lo pasas a 40 y wow, es un trofozoito de llante. sí, O estás mirando, y cuando menos pensaste, viste una larva de Rhabditiforme de ancilostoma, ¿sí? sí. Entonces, tú tienes que verlo en 10 y en 40, y eso lo ves en la solución salina y en el Lugol. ¿El Lugol qué hace? El Lugol simplemente hace observar las estructuras porque él, cuando ve el parásito lo mata por el pH y todos los componentes químicos que tiene el Lugol. Entonces, cuando yo ya veo que en la solución salina yo vi el trofocidito de Yarda moviéndose, cuando yo paso al Lugol, yo veo una hermosura de trofozoito de Yardia, donde le veo los flagelos, veo todas las estructuras de este parásito. Y después de eso veo la flotación, que la flotación me está corroborando. Si yo, digamos, huevos de ancilostoma, en la flotación sí o sí tiene que salir el, el huevo, porque eso es lo que me está dando a mí, me está confirmando de que verdaderamente está el parásito. Si en la flotación yo vi en el directo y no vi en la flotación, está mal hecha esa solución de flotación. ¿Ya? Gracias, Dom. Algo muy importante que quisiera aportar es que, por ejemplo, mi hermano es médico, pues, en salud humana, y yo le pregunto a él, ¿usted cómo evalúa al laboratorio? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe que está trabajando bien y que está haciendo acorde con lo que usted sospecha en clínica? Realmente, pues en medicina humana, ellos están muy acostumbrados al negativo. Eso para ellos es muy normal. El 90-95% de las pruebas son negativas. Entonces él dice, bueno, como yo estoy acostumbrado al negativo, yo sé cuando un laboratorio está cometiendo errores es, o por lo menos sospecho, no es que sepa, sospecho es cuando yo recibo más de 3, 5 reportes positivos a una misma cosa. Eso es extraño, eso es
anormal. De inmediato me voy al laboratorio y digo, algo está pasando, ¿cómo así que hay brotes de giardiasis? ¿Cómo así que ya 3 pacientes de hoy, de 20 que envié o de 10 que envié ya son positivos a giardia? Algo está pasando. De esa Ujú. manera, me parece que es algo importante. En medicina veterinaria, no. Entre más positivos me saque el laboratorio, pues casi que le prendo yo una vela a ese laboratorio, ¿no? Y aquí viene pues el consejo, ¿no? Si eres médico veterinario, estás viendo o escuchando este canal de podcast, yo sí le recomiendo que nos acostumbremos al negativo, nos acostumbremos a que ese laboratorio que está reportando muchas cosas positivas a algo, pues de inmediato sospechemos y vayamos y le preguntemos sobre trazabilidad metrológica, cambiaron de analista o microscopista, algo anormal que esté sucediendo en el laboratorio. No quiero decir que lo abandone de inmediato. Lo que quiero decir es que pasemos a evaluar, ¿sí?, esos procesos y a no a confiar 100 de 100 en ese escrito que nos entrega el laboratorio. Porque como bien dice la doctora, el laboratorio está reportando, no se observan en esta muestra que estoy enviando, pero puede ser que usted envíe otra muestra de coprológico y pues esa muestra sí tenga Cryptosporidium, Giardia, lo que usted quiera, ¿sí? Eso es normal, porque es el ciclo biológico del parásito. En este canal, Doc, de verdad que aprecio mucho su presencia porque creo yo que es una de las personas que ha indagado muchísimo en estos temas de diagnóstico veterinario. Creo que ha recibido una muy buena escuela y pues ha sido profesora, ¿no? ¿Qué hacer si yo veo pues que mi coprológico está negativo, pero la sospecha continúa? ¿Cuál es el paso a paso? El paso a paso sería entonces el seriado, ¿sí? El primero es, coprológico, es mirar pues como que no solamente, vuelvo y le recalco, es mirar también qué otro tipo de información le está dando el laboratorio. Porque si bien uno de las metas que tiene pues como el coprológico es observar si hay parásitos, también puede haber una infección bacteriana. Doc, entonces la siguiente pregunta es las pruebas complementarias, ¿sí? ¿Cuáles son las que tenemos que hacer después del coprológico seriado? Porque vimos que el primer coprológico negativo, mandamos los otros dos, dio negativo, no le veo sangre, pues visiblemente. ¿Cuáles serían esas pruebas complementarias que un clínico debería tener en cuenta al momento de tener pues este caso como tal enfrente de ellos? Yo pienso que se debería, digamos, mirar la parte del coprograma, y esa es una de ellas, ¿sí? Ese es, disculpe, no lo Eh, interrumpo, ¿ese es el mismo coproscópico, sí? ¿O es sí, diferente? ese es el que está manejando como coproscópico, ¿sí? Ah, ok, ok, Ahora, listo. hay que mirar, digamos, otro tipo de exámenes como más avanzados. Un coprocultivo, ¿cuándo sería lo más El indicado, Doc? cultivo se utiliza más que todo, doctores, cuando se está sospechando de bacterias patógenas, verdaderamente patógenas, como son la salmonela y la chigela. Un tip ahí es cuando por lo menos ustedes hacen la coloración Gram. Es decir, el paso a paso sería hacer el coproscópico, se hace la tinción, le reportan abundantes, no sé, bacilos, supongo, Gram negativos, y entonces de ahí supongo que el reporte ya llevará, se recomienda realizar un coprocultivo. ¿Es correcto Y o cuál sería la es- vía, Doc? exactamente, y hay que entender que estas bacterias son zoonóticas, Es ¿sí? decir, o sea, los dos tendría que hacer coprológico, Los ¿no? dos, sí, Los porque dos. exactamente. Digamos el ancilostoma también es zoonótico. Otro tipo de exámenes, o exámenes complementarios como mirar, digamos, cómo está el hígado, ¿sí? Hay parásitos que se pueden incrustar en el hígado, se pueden ir a pulmón. El proceso el ciclo de vida de los nematodos, pues en humanos sería el Ascaris lumbricoides, aquí sería el toxocara o el toxascaris, también migran y se pueden quedar en pulmón. Bueno, Doc, y ya pues cerrando nuestro podcast, sí nos encantaría que nos deje esos tips, esas claves para poder de pronto llegar a tener más positivos
en nuestros coprológicos y poder llegar o intentar llegar a estos diagnósticos definitivos. De verdad, ¿qué nos puede compartir usted en todos estos 17 años de experiencia que tiene en laboratorio veterinario? Primero, hay que ser muy éticos en lo que estamos haciendo. Segundo, darle una información clara al dueño del animalito, ¿sí? No es la muestra, es recoger la muestra y si se la puede recoger, digamos, en el momento en que el animalito está haciendo el popis, entonces coger el tarrito y por eso se necesita que sea de boca ancha. Eso es un tip importante, ¿sí? Otra, hay un problema, digamos, cuando nosotros tomamos muestras de los animalitos en felinos, porque la mayoría de esos animalitos, de esa muestra fecal, siempre viene contaminada con arena. ¿Qué les decimos a los dueños de los animalitos? Hombre, cuando tengan la muestra, limpien constantemente esa arena para que cuando se vaya a recoger esa muestra, pues no vaya a tener contaminación de otras cosas que pueden haber ahí, que necesitamos es lo que hay en esa materia fecal que estamos analizando. Otra, que los seriados no necesariamente tienen que ser el mismo días consecutivos, sino que pueden ser, como les decía a ustedes, intermitentes. Es más, puede ser el mismo día. Lo tomé a las 8 de la mañana, el otro lo tomé a las 2 de la tarde y el otro lo tomé a las 4 de la tarde. Y Ese eso me es parece bastante importante sí, porque, bueno, en clínica, Doc, le soy sincero, la paciencia ahí no es un factor que se tiene en cuenta, ¿no? En clínica queremos hacer el diagnóstico hoy y empezar el tratamiento hoy, ¿no? Entonces, pues esto que usted nos está dejando claro aquí es que podemos tomar esos coprolíticos seriados el mismo día, ¿sí? Es sí, señor. decir, citar a la persona a las 6, 7 de la mañana, a mediodía al otro, tipo 4 del otro, para que la última ruta del laboratorio se pueda llevar la muestra tipo 5 de la tarde y pueda hacer ese montaje de ese coprológico. Si la materia fecal no la pudieron recoger el mismo día, entonces se puede refrigerar, no congelar y colocarla en la puerta de la nevera. Otro importante es cuando nosotros estamos, digamos, en un viaje, el médico está haciendo una correría y se fue a trabajo de campo a 2 horas del pueblo. Se le recomienda que la muestra la tenga en un 10% de formol. Eso ayuda a conservar las estructuras. Obviamente no las vamos a ver vivas, pero sí podemos observar si hay parásitos o no. Es decir, la recomendación es que en clínica tengamos formol al 10%, el mismo que utilizamos Sí, para señor. histopatología, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Doc, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Si quieren seguir a la doctora Amparo de Laboratorio CID o actualmente se llama Laboratorio Majo, tienen su sitio web que se los va a dar aquí abajo en la descripción. Y no olviden seguir su cuenta en Instagram. Están montando todo el tiempo fotos espectaculares del laboratorio que creo yo que nosotros los laboratoristas disfrutamos mucho de esto, ¿no? El ver bajo Es, microscopio a 40x, a 10x, estas estructuras que no todos pueden ver. Mi sí, recomendación, ustedes clínicos que tienen su microscopio en clínica veterinaria, yo creo que allí podemos identificar esas proglótides, podemos hacer montajes de estos coprológicos en solución salínea, pero no olvidemos que tenemos que tener un laboratorio aliado, alguien que nos diga, no sé qué es esto, monté este coprológico, pero se lo voy a mandar a la persona claro. que tiene Ujú. mucha experiencia en esto. Hay muchos parámetros que se nos escapan a nosotros en clínica y que, como bien decíamos en nuestro podcast, leucocitos hematíes, formas de quistes, trofosoditos, de huevos, técnicas de flotación. Yo pienso que, como les decía, nosotros los laboratoristas somos la mano derecha de clínico y tenemos que hacer ese match para poder entregar ese diagnóstico y que el veterinario tome la mejor decisión. Si tienes un microscopio en clínica, de verdad, sáquele el máximo provecho, pero apóyese en una persona experta. Y yo creo que una persona experta es una persona que hizo una especialidad en laboratorio clínico veterinario, que hizo especialidad en microbiología, que tiene como formación bacteriología o microbiología o una área afín, incluso médicos veterinarios que se han especializado en laboratorio veterinario. Esas personas tienen la experiencia en cómo reportar este coprológico, tanto en solución salina como en Lugol como tal, o técnica de flotación, lo que se emplee para poder entregar un examen a un propietario. Este propietario está haciendo un esfuerzo muy grande
en pagar esta muestra como tal, pagar este examen para que nos entreguen un resultado completo. Y no, aquí no se observan formas parasitarias, ¿no? No, la idea es entregar un resultado mucho más completo y por eso es que tenemos que apoyarnos en los laboratorios veterinarios. A todos muchas gracias por ver este podcast, por escucharnos en este podcast, porque también va a estar en YouTube. Como les digo, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los datos de contacto del laboratorio CIVET ubicado en Medellín. Muchas gracias a todos. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Perdón, doctor, quiero decirle que el laboratorio, más que dar un resultado, lo que queremos es un acompañamiento al médico veterinario, lo que necesiten. Yo pienso que cuando uno tiene la información y más cuando uno es docente, uno entiende que la información no se puede quedar guardada, uno la tiene que dar, ni se vende, solamente se da por ética. Y como laboratorio estamos a la orden en el momento que necesiten dudas, si quieren ir al laboratorio, si quiere que les expliquemos, no tenemos ningún problema, estamos a la orden. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos.